Este domingo 11 de mayo del año 2025, día de las elecciones departamentales y municipales, estamos con la mesa de análisis político. Y hoy, ahora, en este momento mismo, con el último segmento de este enfoque, de estas discusiones, de esta parte de nuestra cobertura en un día como el de hoy. Nos acompañan Antonio Cardarello, Gonzalo Puch y Camila Ceballos. Los comicios departamentales y municipales, estos que se celebran hoy en todo el país, marcan el fin de un ciclo electoral que comenzó en junio de 2024 con las elecciones internas de los partidos. Después vinieron las elecciones nacionales y la segunda vuelta del 24 de noviembre. O sea, ya conocemos a grandes rasgos cómo es la distribución del poder dentro de los lemas. Ya sabemos cómo quedó integrado el Parlamento y sabemos que el Gobierno Nacional está a cargo de Yamandu Orsi y del Frente Amplio. Ahora se van a definir los 19 intendentes, las 19 juntas departamentales, más la integración de los 136 consejos municipales. Entonces les pregunto, estimados politólogos, ¿de qué manera van a incidir estos resultados en el mapa político del país? ¿Son solo datos departamentales? Parecería que no, ¿no? ¿Quién arranca por acá? ¿Me permitís por mi cambio? ¿Sí? Además, mi cambio de programa, sí. Sí, porque Gonzalo está apurado. En realidad son departamentales, pero nacionales también. Te voy a poner solo un ejemplo concreto, que es creo el más relevante, que es Paysandú. En Paysandú, quien sea intendente, si es Nicolás Olivera, repercute en la conformación del Senado. Porque él era el suplente de la calle. Y ahí en esa lista también está Beatriz Argimón, que a pesar de su rol, que fue de alta aprobación, creo también, quedó fuera, porque no junta votos. Y de Nicolás Olivera ser intendente no asumiría el Senado y abriría un lugar que en realidad después va para Carlos Moreira. Yo ahí no sé cómo será la interna, pero quizás lo deja pasar. Pero Nicolás Olivera, dado que tiene una carrera en proyección todavía, es una persona joven, más sobre todo para los estándares nuestros, él, si no es intendente, va a ser senador, como se espera. Pero en este caso, si fuera intendente, se va a quedar en la intendencia y abre lugar a otra persona. Entonces repercute inmediatamente en el Parlamento. No sé así si hay muchos otros casos de por lo menos de tanta importancia que influyan en el Senado. En el Senado. Pero sin duda en la Cámara de Representantes hay. Sí, en la Cámara de Representantes si Vergara resulta electo intendente, también vamos a tener un cambio en la composición de la Cámara. En la Cámara de Representantes seguro va a haber algún movimiento, pero sobre todo lo que va a ser interesante es la conformación de los 19 intendentes, cómo queda el Congreso de Intendentes, que tiene un rol muy interesante en la negociación, por ejemplo, con OPP. Así que, pasando en limpio, lo primero que va a pasar a partir de este resultado electoral de hoy es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tendrán ahora sí la sus integraciones final. Definitivas. Sí. Por supuesto, después pueden pasar cosas, hasta enfermedades, renuncias, pero va a quedar ahora sí definido cómo es la Cámara, cómo es el Senado. Pero aparte está esto otro, Congreso de Intendentes, sí. Exactamente, que es un espacio también de negociación política, sobre todo en un contexto donde vos no tenés la mayoría parlamentaria para el Poder Ejecutivo negociar algunos espacios o algunas ideas de política pública. Un Congreso de Intendentes que convenza al diputado... se va como configurando el mapa político que vos vas a tener. Congreso de Intendentes que existe desde hace muchísimos años, pero que empezó a tener un papel preponderante a partir de la reforma del 96. Exacto. Que lo constitucionalizó, lo institucionalizó. Y está bueno esto que decía, porque en Argentina estamos acostumbrados, sabemos que los presidentes que no tienen mayoría en el Congreso, suelen lograrla a partir de pactos con los gobernadores provinciales. En Brasil sucede algo similar. Y en Uruguay tenemos el Frente Amplio, que gobierno, que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y ver si a través del Congreso, del buen relacionamiento que ha tenido históricamente con los intendentes, los gobiernos del Frente Amplio, en particular el de José Mujica, el de Tabaré Vázquez que fue intendente, y ahora tenemos de vuelta un presidente del Frente Amplio que también fue intendente e intendente del interior. O sea que ahí puede haber un canal de negociación entre
entre el gobierno nacional, el Congreso de Intendentes, y el Congreso de Intendentes puede haber alguna repercusión en intendentes y diputados que a veces vienen del mismo sector, de la misma fracción. Ahí hay un punto importante para tener en cuenta, pero también los directorios de muchos entes están esperando el resultado de las elecciones departamentales porque muchos nombres van a surgir de aquellos que finalmente no resulten electos. Sí, recordemos que de la representación de la oposición en los directorios de organismos públicos todavía falta cubrir cargos, ¿no? Y se está esperando justamente el resultado de hoy. Ahora, ¿decías? No, que así como nosotros esperamos al último ciclista para arrancar el año, creo que el fin del ciclo electoral le va a marcar también un poco el ritmo al gobierno de Orsi, ¿no? Que a veces le reclamamos que le faltan medidas, anuncios, lo que sea, bueno, pero también hay un montón de cálculos que se hacen desde el Poder Ejecutivo para ver quiénes son los nombres que van a estar en los distintos lugares para poder empezar a moverse. Tienen que sacar el presupuesto, tienen que hacer movimientos que dependen mucho de estas elecciones, de los resultados de estas elecciones. Pero también, se juegan varias cosas, ¿no? Porque decíamos hoy el Frente Amplio al menos podría retener tres gobiernos departamentales, en la hipótesis de máxima podría llegar hasta 6, siendo muy optimistas, quizá se produzca finalmente, y se pueden dar algunos resultados que lo potencien. Supongamos que pierde Salto con la coalición republicana, pero gana San José, estaría marcando por un lado que es capaz de ganarle al Partido Nacional en un baluarte histórico del nacionalismo, pero aparte estaría marcando una hegemonía brutal en la zona metropolitana, ¿no? En los 3 departamentos que son más considerados zona metropolitana propiamente dicho. Y hay que ver qué pasa con los gobiernos municipales, porque hoy hacíamos un pequeño recuento de cómo se da esa relación entre los gobiernos municipales. Lo que hemos visto, y escribimos alguna vez también con otros colegas, con José Raúl, con Gonzalo también, es que el proceso de descentralización política de creación de los municipios se ha llevado a una concentración política, favorable al Partido Nacional, y ver si el Frente Amplio, el gobierno, es capaz de revertir eso. La relación que tenga el gobierno nacional con gobiernos departamentales, pero también con gobiernos municipales, es parte del equilibrio político que se juega. Y por algo el cargo de intendente es tan apetecido. Tenemos tantos legisladores, senadores, diputados, tantos exintendentes que quieren volver, tantos alcaldes que quieren ser intendentes, y tantos diputados incluso que quieren ser alcaldes. Recordemos que en el periodo pasado el malogrado Andrés Abete renunció a la banca de diputado para ser nuevamente candidato a alcalde, o el hoy candidato a la intendencia de Cerro Largo, Cristian Morel, también renunció a la diputación para ser nuevamente alcalde de Río Branco. Entonces el poder territorial es importante. Los partidos lo saben, y los políticos lo saben en términos de sus propias carreras políticas. Entonces hay mucho de lo que está en juego, mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Romina. Yo quería preguntarles, a ver, hablando con un dirigente del Frente Amplio, me hacía notar que para el Frente, por ejemplo, es una forma de cerrar el ciclo electoral, ¿no? Y puede cerrarlo de forma totalmente exitosa, ¿no? Porque empezó un trabajo estando en la oposición, de reconstrucción de su trabajo más militante, yendo al interior, con el Frente Amplio Te Escucha y demás. Bueno, cerrar todo ese ciclo que viene haciendo desde 2022, con una fuerte impronta de Fernando Pereira, cerrar este ciclo electoral, digamos, con un resultado súper exitoso, o menos exitoso, que la pregunta en este caso sería, si se da ese escenario más de mínima, de 3 intendencias, de quedar con eso, en relación a las expectativas o en relación a el haber votado 12 intendencias, puede ser una señal para el gobierno, por ejemplo, de aprobación o no. Y por otro lado, si lo miramos del otro lado, para el Partido Nacional, tampoco es lo mismo. Por ejemplo, a la hora de hacer su autocrítica, su famosa autocrítica, ¿no? Una cosa va a ser si mantiene las 15 intendencias, o si baja mucho notoriamente, porque va a ser mucho más duro, ¿no? El Partido Nacional ha dicho que la autocrítica viene después de las elecciones de hoy, ¿no? Claro. Después de las elecciones. Porque a ver, redondeando lo que recién explicaba Romina, para el Partido Nacional, que perdió en las elecciones nacionales,
esta es como la revancha, ¿no? Bueno, lo mínimo que necesita es mantener la cantidad de intendencias que tenía hasta ahora, 15. En cuanto baje 15, ya hay un retroceso, ya psicológicamente no es lo mismo, ¿no? No, y juega. Primer ciclo electoral con elecciones separadas. En la elección del 99 fue la peor elección a nivel nacional del Partido Nacional. Votó un 22%, perdió representación, diputados en muchos departamentos, incluyendo Paysandú. Cuando son las elecciones departamentales en mayo del 2000, la primera vez separadas, gana 13 intendencias. Y el Frente Amplio, que había sido el partido más votado por primera vez en 3 departamentos fuera de Montevideo, en Canelones, Maldonado y Paysandú, solo retiene la intendencia de Montevideo. Entonces genera así una sensación de éxito. El Frente Amplio empezó muy bien este ciclo electoral porque se había puesto el objetivo temerario para muchos de pasar los 400.000 votos, lo logró. No llegó a la mayoría absoluta en ambas cámaras en octubre, pero sí la consiguió en el Senado y quedó a unos pocos votos en diputados. Y ganó el balotaje. Ahora, retroceder en esta elección generaría un sabor amargo. Y para el Partido Nacional, supongamos que sigue siendo, como va a ser el partido que gane más gobiernos departamentales y municipales, pero si pierde alguna intendencia emblemática como San José, o tiene un revés en Soriano o en La Valleja, podría significar un cimbronazo, y la autocrítica a la interna se va a dejar de sentir bastante fuerte. Para el Frente Amplio también, a nivel de los gobiernos municipales, obviamente en términos de cantidad de municipios no va a superar al Partido Nacional ni se le va a acercar, pero si recupera Ciudad del Plata, si recupera algún municipio en Maldonado como San Carlos o Piriápolis, también podría significar una suerte de victoria moral. Mi aporte es muy chiquitito y también depende mucho de qué fracción o de qué sector de los intendentes triunfantes resulten, ¿no? Ahí también va a estar la distribución de poder interna de los partidos. Sobre todo en el Partido Nacional, ¿no? Porque ahí se juega el tipo de autocrítica. Ahí va a estar el problema para el Partido Nacional en los próximos 5 años. ¿Quién va a ser el líder del Partido Nacional? ¿Qué sector va a llevar la voz cantante? En el Congreso de Intendentes. En el Congreso de Intendentes, ¿no? Ahí. Sí, recordemos, en el Partido Nacional hay una puja fuerte, muy fuerte, a cielo abierto, entre aire fresco y el Espacio 40, Alianza País, ¿no? Porque además ha habido formas distintas de medir quién está primero, ¿no? Sí. Según lo que pasó en las internas, según lo que pasó en la elección nacional de octubre. Por eso. Está planteada esa tensión. Y hay algunos departamentos donde la cosa ha sido así, feroz, ¿no? La competencia ha sido feroz. Pienso en Durazno, ¿no? Sí, exacto. Total. Donde la diputación, recordemos, se terminó definiendo por 3 votos en el escrutinio departamental. Entonces, el Partido Nacional probablemente se juegue mucho más que el Frente Amplio. El Frente Amplio está jugado a no perder lo que tiene y aguantar el mostrador con alguno más. Pero el Partido Nacional se está jugando la estructura, el perfil ideológico político que va a tener. Bueno, recordemos que el Partido Nacional se juega 2 cosas. Digamos, su poder como partido, su poder como partido en el territorio. Sí, su ascendencia nacional. Y su interna. Totalmente. ¿Cómo se distribuye el poder interno? Mencionamos hoy en los departamentos competitivos, y de acuerdo a las encuestas también que aparecieron en los últimos días, que en Durazno muestra un crecimiento del Frente Amplio muy importante. Recordemos que si bien es cierto que no es predictor, fue el partido más votado en octubre en Durazno, cosa inédita. Y según la encuesta de Bruno Wan publicada en internet, está bastante cerca. Lo más probable es que el Partido Nacional retenga el gobierno departamental, pero un Frente Amplio competitivo estaría dando una muestra. ¿Y qué pasa, volviendo a Montevideo, a nivel de la competencia municipal? Porque ahí sí la coalición republicana podría lograr el éxito que no va a tener o que no tendría a nivel departamental. Si mantiene los 3 municipios, o si el Frente Amplio aprendió de la lección, como decía Jorge Mazarovich, y ahora aprendieron que tienen que ensobrar y que tienen que hacer mayor hincapié en la elección municipal, porque si el partido no trabaja y no ayuda a los ciudadanos, no le hace esa suerte de vínculo entre qué significa el gobierno municipal
y la importancia de votar, va a volver a perder. Camila Ceballos, Gonzalo Puch, Antonio Cardarello, gracias por acompañarnos otra vez en la mesa de análisis político y en particular en un día de elecciones, ¿no? En un día como este que recién estamos empezando a recorrer, ¿no? Van 3 horas de votación. ¿Cuándo votan ustedes? ¿En qué momento del día? Ahora, de acá al Pinar. Oh, el Pinar, bueno. ¿Y Antonio? Cuando termine Real Madrid y Barcelona. ¿Cómo van Real Madrid y Barcelona? Por favor, Antonio está pendiente de ese Antonio resultado. va a mirar así Hay con cosas dos. más importantes que la democracia. Claro, Por el favor. fútbol. Claro. Bueno, muy amables. Nos reencontramos en cualquier momento. Con Antonio creo que mañana mismo. Exacto. Sí, en la mesa de análisis político del día después.